¿Cómo están, alumnos del segundo curso, alumnos y alumnas? Bienvenidos al tema número 1 de este segundo trimestre. El tema que vamos a abordar hoy trata sobre la Ley 269 sobre derechos y políticas lingüísticas. Este es muy importante porque va a hablar de las lenguas que se hablan en nuestro país, en este estado plurinacional. Esta ley tiene como finalidad proteger, preservar, para que no se pierdan las lenguas originarias. Entonces, vamos a comenzar con este tema. Atención. Como les había dicho, el tema titula Lenguas del Estado Plurinacional. Es el comienzo, la primera lección de este segundo trimestre para los cursos segundos. Antes de entrar en tema, vamos a responder las siguientes preguntas. Lo vas a hacer en tu carpeta de lenguaje. Vas a pensar, vas a hablar, vas a investigar y de una manera bien corta vas a escribir qué es una ley. ¿Qué es una ley? Allá abajito escribe de manera corta. No vayas a copiar del internet. Simplemente, si lees, tienes que hacer un resumen bien cortito sobre qué es una ley. Luego la segunda pregunta, ¿para qué sirve una ley? De igual modo vas a trabajar. La siguiente pregunta, ¿conoces alguna ley? ¿Cuál? ¿Sobre qué trata? Si no conoces ninguna, pues coloca abajo no conozco ninguna ley. La otra pregunta, ¿quiénes hacen las leyes en Bolivia? Y por último, ¿quién promulga o publica las leyes en Bolivia? Eso sería para introducirnos en la práctica para entender sobre qué son las lenguas, especialmente las lenguas de nuestro estado plurinacional. Una vez haya terminado eso, vamos a entrar ya a la teoría. Ley 269 sobre derechos y políticas lingüísticas. La Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas fue promulgada el 2 de agosto de 2012. Sus objetivos o con el objetivo de reconocer, proteger, recuperar, promover, difundir, desarrollar los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los habitantes del Estado plurinacional de Bolivia. Vemos la primera imagen, vemos esta primera imagen donde está haciendo un reconocimiento, reconocer. Proteger está el candadito rosado. Recuperar está en el verde y dice recuperar. Promover está, promover y difundir está con el parlante difundiendo, promoviendo. Esta ley tiene como objetivo eso. Y desarrollar, vemos unas dos personas que están ahí, están desarrollando ideas, pero es para ayudarte solamente con los objetivos. Repito, el objetivo de la ley del 2 de agosto de 2012 sobre derechos y política lingüística tiene el objetivo de reconocer, proteger, recuperar, promover, difundir y desarrollar los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los habitantes del Estado plurinacional de Bolivia. Ahora vamos al trabajo que vamos a realizar. Sería lectura e interpretación solamente de los artículos 3 y 4 de la ley 269. Entonces tenemos el artículo 3 que trata sobre los principios. Los siguientes principios rigen la presente ley. Inciso A.
Descolonización. Descolonización quiere decir desmontar las estructuras de dominación producto del colonialismo lingüístico y cultural, reproductoras del racismo, discriminación y explotación para una convivencia armónica, incluyente, intracultural e intercultural en igualdad de condiciones con plena justicia social. Entonces estamos leyendo el inciso A de descolonización. Esto en cuanto a los principios en el artículo 3. Luego tenemos equidad, inciso B. Establecer el equilibrio sociolingüístico entre los respectivos derechos lingüísticos de las naciones y pueblos indígenas, originario campesino y el resto de la sociedad boliviana, garantizando un trato equilibrador de objetivos compensatorios a favor de las comunidades minoritarias caracterizadas por su precariedad política y cultural. El inciso C habla de la igualdad. Todos los idiomas oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia son iguales y los habitantes hablantes de estos gozan de los mismos derechos lingüísticos ante. Seguimos con el inciso de interculturalidad. Es el reconocimiento de la expresión y convivencia de la diversidad cultural lingüística, institucional, normativa y el ejercicio y respeto de los derechos individuales y colectivos. Inciso E. Personalidad. Garantizar a la persona el ejercicio del derecho de usar su idioma independientemente del lugar en el que se encuentre dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. Inciso F. Territorialidad. Delimita los derechos lingüísticos de las personas a espacios territoriales para el acceso a los servicios públicos en uno o más idiomas oficiales según su uso generalizado. Ahora vamos a las definiciones, el artículo 4. Definiciones. Inciso A. Derechos lingüísticos. Se entiende, según esta ley, los derechos destinados a corregir los desequilibrios lingüísticos de manera que asegure el pleno desarrollo de los idiomas del Estado Plurinacional de Bolivia con el fin de lograr una paz lingüística justa y equitativa. Inciso B. Bilingüe. Se denomina bilingüe a la persona que ha desarrollado la competencia comunicativa en dos idiomas. Inciso F. Lengua extranjera. Es el idioma que no se habla habitualmente en el país y que se aprende como un derecho individual y opción personal. Inciso G. Inciso G. Primera lengua, L1. Así vamos, la ley también lo abrevia así, L1. La primera lengua o L1 es el primer idioma que se aprende a hablar dentro de la familia. Inciso I. Segunda lengua o L2 es el idioma que se aprende después de la lengua materna. Bien, hasta aquí hemos visto los artículos 3 y 4 y los incisos de esta ley que estamos leyendo y estamos prácticamente estudiándola. Ahora vamos a hacer una valoración sobre la ley 269. Esta ley es importante porque garantiza la convivencia de la diversidad cultural lingüística de Bolivia. Reconoce que todos los idiomas de Bolivia son iguales y los habitantes hablantes de estos gozan de los mismos derechos lingüísticos ante la ley. Y para comprender mejor esta valoración, hay preguntas que tú vas a responder. ¿Por qué es importante la ley 269?
¿Qué reconoce esta ley? ¿De qué gozan los habitantes y hablantes de las lenguas nativas según esta ley? Y por último, ¿cuál es tu opinión personal sobre esta ley? Eso es lo que escribe en tus cuadernos, en su cuaderno de... Y por último, vamos a ir al producto. En sus carpetas escriban las interpretaciones de la Ley 269, Derechos y Políticas Lingüísticas, de la siguiente manera. En el artículo 3, Principios, en el inciso A, Descolonización, yo he hecho una interpretación cortita, sencilla. Dice, yo entiendo por descolonización que no sea solamente el castellano traído por los españoles, la lengua general de comunicación, y que las demás lenguas sean discriminadas. Entonces he hecho yo una interpretación rapidito de descolonización, ¿no? Luego paso a equidad, y luego hago, después de leer, de consultar, de hablar sobre esto, va a hacer usted, chico, chica, una interpretación así como hice yo con el inciso A, descolonización, y así sucesivamente en el inciso C, igualdad, el inciso D, interculturalidad, el inciso E, personalidad, y el inciso F, territorialidad.